Dios tiene el control de todo lo que está ocurriendo, hermanos. Hay que recordar eso para mantenernos sobrios, equilibrados y firmes, ¿verdad? Alentados. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 15:58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Este es un versículo con el que el apóstol Pablo concluye toda una sección de la carta primera a los Corintios. Es un versículo que concluye, hermanos, una serie de razonamientos, de enseñanzas, de recursos que viene mencionando. Y al final de mencionar esos recursos y antes de cambiar el tema para empezar a hablar de las ofrendas y perfilarse hacia el final, ¿verdad?, de la carta, este versículo es un versículo, hermanos, muy rico en enseñanza para nosotros. Es un versículo clave en la carta a los Corintios y es un versículo, hermanos, que nos enseña mucho acerca de lo que Dios quiere y lo que espera de nosotros y para lo cual Él puede fortalecernos. Es un versículo que algunos de ustedes tal vez ya conocen de memoria, quizás algunos lo tengan, y si no, sería un buen momento para aprenderlo. Creo que lo podemos dividir en unas 4 secciones tal vez. Dice este texto, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si me ayudan para hacer una segunda lectura ahí en casa y aquí también los que estamos estudiando el día de hoy. Y bueno, tener en mente, hermanos, ¿verdad?, que este texto nos va a dirigir hoy en el estudio y el domingo también. Empezaremos a estudiarlo hoy, acabaremos Dios mediante el domingo en la mañana. Y con este tema, hermanos, que concluirá el domingo, lanzaremos un especial desafío y abriremos un especial programa que yo tengo en mi corazón y que el domingo les comentaré más acerca de ello, que tiene que ver con nuestra propia edificación. Así que vamos a leerlo nuevamente este texto, hermanos. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos quisieran aprenderlo de memoria, hermanos, el día de hoy? Ahí en casa no vamos a poder hacer la revisión, pero confiaremos que algunos de ustedes lo estarán aprendiendo de memoria. Y aquí pasarán 2 valientes ahorita después del repaso. Vamos a dividirlo en 3 partes. Creo que si lo dividimos en 3 partes nada más, va a ser bastante fácil de aprender. Dice en la primera parte, hermanos: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Verdad? Esa sería la primera parte del versículo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. La segunda parte del versículo la podríamos mencionar de la siguiente manera: creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre sería la segunda parte. A ver, ¿cuál era la primera? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Y la segunda? Creciendo en la obra del Señor siempre, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor siempre. Y la tercera sería: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa sería la tercera parte. Entonces, la primera parte habla, hermanos, ¿verdad?, acerca de ese mandamiento. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. La segunda parte, ¿verdad?, pues nos habla de la manera en la que el Señor quiere que estemos precisamente manifestando esa perseverancia. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Nos habla también del tiempo en el cual quiere que nos mantengamos así, ¿verdad?, creciendo en la obra del Señor siempre. Y la última parte vendría a ser el recurso, ¿verdad?, que nos permite mantenernos así, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que vamos a ver aquí dos valientes. Uno de ellos va a ser Alex, ¿verdad?, que no le tiene miedo al público virtual. Y el otro de ellos, para que se vaya preparando, va a ser Richie. ¿Por qué? Porque tiene la mente fresca, es un jovenazo, ¿verdad? Y entonces vamos a desafiar sus neuronas. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Adelante, Alex. No importa si hay errores, porque es algo improvisado. Claro, es voluntariamente a fuerzas, no, es igualmente con gusto, hermanos. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No sé si... Primera a los Corintios, capítulo 3, Primera a los Corintios 15, 58. Eso. Ahí dale un aplauso desde casa, Alex, hermanos. Y ahora viene Richie a demostrar cómo la juventud se impone, hermanos. Vamos a ver. Después de esto, usted también ahí escoja uno o a dos en casa que lo digan, ¿verdad?, para todos. Sale. El que estudió, estudió. Aquí lo veo. Así que, hermanos, estad firmes y constantes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Lo último no me lo aprendo. No me acuerdo. Lo tengo aquí, no lo veo. Perdón. La última parte ya. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios 15, 58. Gracias, Richie. Bueno, ¿qué calificación le damos a Richie, hermanos, verdad? Y como han estado aquí disfrutando del espectáculo, ¿verdad?, del esfuerzo de estos hermanos, también aquí va a pasar mi buen amigo Armando a decir el texto, hermanos. Miren qué dominio de la palabra de Dios va a mostrar aquí Armando. Primera a los Corintios 15, 58, ¿verdad? Sale. Es Primera a los Corintios 15, 58. Así que hermanos amados míos, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes en el Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 15, 58. Pues ahí está, hermanos, ¿verdad? Ahora vamos a practicarlo y a decirlo, a practicar la primera parte todos, también ahí en casa sin ver la Biblia, ¿verdad? Sin ver la Biblia. Dice primera a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ahí está la primera parte. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. La segunda, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿verdad? Y la tercera,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que vamos a decirlo todos de memoria, hermanos, sin ver la Biblia, ¿verdad? Ahí en casa, vamos a decirlo aquí también. Dice, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Espero que ahí en casa también algunos de ustedes lo puedan decir, ¿verdad? Lo puedan decir de memoria o lo hayan dicho de memoria. ¿Por qué no damos ahí un minutito para que ustedes ahí en casa lo puedan decir de memoria? 1 o 2 de ustedes. Dejamos este tiempo, hermanos. Y aquí mientras tanto voy a escuchar a Carlos desde aquí como lo dice en voz bajita. A ver. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y ahora, como no discriminamos aquí por sexo ni ninguna otra cosa, ¿verdad? Vamos a oír a Janet, que lo va a decir también en voz bajita ahí. A ver, Mando. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Y finalmente John, pan comido. Échatelo. Muy bien, aquí ya todos hemos hecho nuestro esfuerzo por memorizarlo, por aprenderlo, hermanos. Y ahora vamos a proceder a estudiarlo, hermanos, a la luz de 5 realidades acerca de la firme perseverancia como hijos de Dios. Así se subtitula este tema, el título general, ¿verdad? Va a aparecer ahí en sus pantallas. Perseverando en tiempos difíciles. Perseverando en tiempos difíciles. Dios nos hace, hermanos, en su palabra, en diferentes porciones, esta es una de ellas. Dios nos hace un llamamiento como sus hijos a que seamos perseverantes en todo tiempo, en todo momento. Sin embargo, la perseverancia, hermanos, por su naturaleza, como la vamos a estudiar, es una virtud que se pone a prueba y se pone en evidencia y se utiliza especialmente en los tiempos de dificultad. Si no hay dificultad que ponga a prueba la perseverancia, entonces tal vez no es perseverancia, solamente pues es mantenerse, ¿verdad? Pero perseverar en su sentido estricto tiene que ver con hacer las cosas a pesar de, hacer las cosas en medio de, ¿verdad? La idea que podría ilustrar esto sería una de ellas, ¿verdad? La de las palmeras, que mientras la tempestad se lleva muchas cosas a su alrededor, muchas casas, desarraiga muchos de los árboles que están alrededor, árboles frutales y de otro tipo, estas palmeras, hermanos, debido a su raíz, a la profundidad de su raíz, sobreviven ante fuertes tempestades. Otra ilustración, ¿verdad?, que podemos traer a la mente sería la de un alpinista, la de una persona que está escalando una montaña y llegando a la parte más alta, nevada, nubosa y con viento, entonces va hacia arriba, aunque el cansancio y la tempestad y el clima y el hambre y otros factores tiran hacia abajo, ¿verdad?, la misma gravedad. Él va anclando, ¿verdad?, sus apoyos, va enterrando sus botas y va avanzando. Esa es la idea de perseverancia. Este texto, hermanos, que acabamos de leer y que estamos intentando memorizar, les animo a que de aquí al domingo lo podamos aprender juntos. Incluso ahí como familia tal vez podríamos hacer una manualidad juntos, ¿verdad?, con este texto.
enviar unas fotos, compartirlas con los demás de la iglesia, ¿verdad? Una manualidad para tenerlo en mente, para recordarlo. Este versículo, hermanos, nos enseña 5 realidades acerca de este llamado a la perseverancia que Dios nos hace como sus hijos. Hoy haremos lo posible de avanzar lo más que podamos estudiando estas realidades y el domingo lo terminaremos, porque es importante que como hijos de Dios, hermanos, en este tiempo reforcemos en nuestro corazón que la voluntad de Dios es precisamente que seamos perseverantes. Y la primera realidad, hermanos, la primera realidad que va a aparecer ahí en su pantalla para que ustedes la puedan ver con un poco más de claridad, leer, ¿verdad? Ahí, no solamente escuchar, brota de la primera frase del versículo, que son solamente 2 palabras. Así que, de esa sola frase, aprendemos una realidad. Ahorita usted va a ver que es muy clara esa realidad, aunque pareciera una simple frase. Esa frase entendida, interpretada a la luz del contexto de esta porción, de este capítulo, hermanos, y del contenido del versículo, nos enseña esta primera realidad. Número 1, que la firme perseverancia como hijos de Dios es la voluntad de Dios para nosotros. Lo voy a repetir. La firme perseverancia como hijos de Dios es la voluntad de Dios para nosotros. Esta parte del versículo, así que, es una cláusula de conexión y a la vez de conclusión, ¿verdad? Sabemos que en el español hay diferentes formas, ¿verdad? En la escritura, diferentes propósitos en cada uno de las preposiciones, en cada una de las partes que forman el lenguaje escrito. Y aquí, hermanos, así que aparece como un conector. O sea que al empezar a leer el versículo 58 y leer así que, inmediatamente esa parte, hermanos, nos proyecta a lo anterior, porque viene el escritor hablando de algo y conecta con este conector así que. Pero a la vez esas palabras hablan de una conexión, que lo que dice el texto está conectado con lo que viene hablando. Y lo que viene hablando, hermanos, lo viene hablando desde muy atrás, pero el tema en particular de lo que viene hablando empieza en el versículo 35. Desde el versículo 35 hasta el versículo 57 es esa parte anterior de contexto del versículo 58. Podemos decir, hermanos, revisando el contexto de todo lo anterior, que esta frase así que está enseñando la manera en la que un creyente vive cuando se convence de lo que viene hablando el escritor. De manera que del 35 al 56, ese tipo de verdades, y específicamente esas que están ahí, son las que justifican la exhortación del versículo 58. ¿Y de qué hablan los versículos 35 al 57? Bueno, en general hablan, hermanos, acerca de la victoria que en Cristo tenemos de 2 realidades esclavizantes. 2 realidades que definen la esclavitud en la que como seres humanos vivimos en este mundo caído. Hay muchas circunstancias desfavorables que vienen y van, situaciones fortuitas, situaciones casuales, situaciones intempestivas, como esta situación de la pandemia que ya lleva apenas escasos 4 meses, va para 4 meses. Y Dios mediante va a acabar en unos meses más, y cuando venga la vacuna, porque Dios es bueno y va a permitir eso, sin duda alguna, hermanos, si Cristo no viene antes, esta situación en cierto modo quedará atrás. El temblor en la Ciudad de México es algo que ha sucedido y que va a suceder, pero pues dura un rato, vienen los daños, no lo estoy minimizando, pero finalmente es algo casual, algo temporal, ¿verdad? Son esas vicisitudes que vienen,
Sin embargo, el capítulo que estamos estudiando y los versículos anteriores al versículo 58 hablan de dos realidades que no son temporales, que son permanentes y que definen la vida en el mundo y que hacen que la vida en el mundo sea, por definición, difícil. Claro, es hermosa la vida, la valoramos, la amamos, la agradecemos, pero tiene una parte ensombrecida debido a la caída del hombre. Esas dos realidades sobre las cuales, dice esta porción, podemos tener victoria, hermanos, son la esclavitud al pecado y la muerte física. La esclavitud al pecado es esa realidad bajo la cual todos absolutamente los que vivimos, nacemos con una fuerte inclinación a hacer el mal, de la cual no podemos escapar ni librarnos por nuestros propios esfuerzos. Tal vez podemos hacer algún avance temporal en luchar contra ciertas malas costumbres o ciertos malos hábitos o ciertas malas actitudes y experimentar algo de descanso con la ayuda de nuestra fuerza de voluntad, otros recursos como nuestro esfuerzo personal, otros recursos como nuestra educación. Tal vez podemos hacer un poquito la lucha. Sin embargo, tarde o temprano, la naturaleza pecaminosa vuelve a hacer de las suyas y vuelve a llevarnos a ese estado, si no nos cuidamos o si no tenemos el recurso del Señor Jesucristo viviendo en nosotros, vuelve a llevarnos a las andadas, vuelve a llevarnos a las mismas fallas, vuelve a llevarnos a las mismas debilidades, y una realidad permanente es que luchamos contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Cristo, hermanos, nos libera de esa naturaleza pecaminosa, no nos la quita, pero al venir a la vida del creyente, cuando el creyente le recibe con arrepentimiento y fe, Jesucristo le da una nueva naturaleza que le ayuda a luchar contra la antigua. Y esa nueva naturaleza es alimentada, fortalecida por medio de la palabra de Dios, de la fe del creyente, y a través de esa nueva naturaleza, tu voluntad y la mía como hijos de Dios va siendo madurada, va siendo robustecida para decirle no al pecado, para ser libre de cualquier mal hábito. Y no solo eso, decirle sí a la vida virtuosa, a la vida victoriosa, a la vida de sacrificio y amor para la cual el Señor Jesucristo nos salvó. Por otro lado, la muerte física es una realidad, hermanos, que pesa sobre toda la humanidad. Porque cuando Adán decidió pecar, la muerte entró por medio del pecado, entró por un hombre y pasó a todos los hombres. De manera que la muerte física, después de determinado tiempo de vida, 50, 60, 80 años, no sé, es una realidad que pesa sobre la humanidad. La muerte por accidente, la muerte por enfermedad, es algo de lo cual no podemos librarnos. Es una realidad que define nuestra existencia en un mundo caído. Esa realidad de la muerte, hermanos, es, por definición, un suceso definitivo, desesperanzador e irremediable. Y ese fenómeno de la muerte va precedido por diversas realidades que conducen a ella y que dificultan la vida. Realidades como las enfermedades, realidades como los desastres, realidades como las dificultades para conseguir el sustento, realidades como los accidentes, realidades como las injusticias en el mundo, realidades como la ira de muchas personas que llegan al punto de quitarle la vida a otras, realidades como el dolor y el sufrimiento que impera en muchos lugares y que está en el mundo vigente, hermanos. La muerte, el deterioro del cuerpo físico, la enfermedad, es otra de las realidades esclavizantes que tarde o temprano hacen la vida dificultosa. Y yo le animo a que usted lea con detenimiento desde el versículo 35 hasta el 56. Yo no lo haré por causa del tiempo, pero sí quiero leer del 51 al 57. Y vea usted cómo en estas porciones
a través de lo que el Señor le dio a Pablo y le inspiró, nos deja a nosotros este gran conocimiento espiritual de que por medio de Jesucristo somos victoriosos del pecado y de la muerte física, porque recibiendo a Cristo, eso nos da la posibilidad de llegar a no experimentar muerte física si Él viene antes y nos toma y nos transforma, como lo enseña esta porción y otras. Pero si nos alcanzara la muerte, nos da la certeza de que aunque estemos muertos, dormimos y volveremos a despertar con un cuerpo resucitado. Y esa certeza nos permite vivir seguros, tranquilos, a pesar de que la muerte física es una realidad que pesa sobre la humanidad. Dice el 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Enseña aquí el Señor que cuando Cristo venga, los que estén vivos, y déjeme decirlo con fe, los que estemos vivos, despiertos, caminando, haciendo nuestras cosas, sirviendo al Señor, Dios mediante que nos encuentre fielmente haciendo así, los que estemos vivos no dormiremos, no experimentaremos la muerte física. Dice el versículo 51, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y habla aquí del toque de trompeta que Cristo va a tocar, haciendo este llamamiento a su iglesia para arrebatarla a los creyentes verdaderos, dice ahí que se tocará la trompeta y, número 1, los muertos, o sea, toda la gente que creyó en Cristo y murió antes de esta época, aun si haya muerto ayer, ellos en un instante serán los primeritos en salir de los sepulcros y tomar su nuevo cascarón, del cual se habla desde el versículo 35, ese cuerpo espiritual que el Señor con que revestirá al creyente. Y dice, y luego nosotros, también dice, nosotros seremos transformados. O sea que resucita a los muertos, Dios les da su nuevo cuerpo, e inmediatamente después, en ese mismo momento, pero quizá por instantes, los vivos también son elevados, transformados con su nuevo caparazón. Y el 53 nos da la razón de por qué tiene que ser así. Dice, porque es necesario que esto incorruptible, se refiere a nuestro cuerpo de carne mortal y a nuestros miembros pecaminosos y a nuestra vida afectada por la debilidad del pecado, desgraciadamente, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Es lo que significa esa palabra. Sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir que en ese instante la realidad triste, desesperanzadora, que pesa sobre la humanidad llamada muerte, pasará al olvido en un santiamén a favor de los creyentes en Cristo y jamás, jamás tendremos que volver a preocuparnos por nada que tenga que ver con la muerte, la enfermedad, el dolor, el llanto, las deformidades, las debilidades, la vejez, la ancianidad y cualquier otra cosa que fatiga en este tiempo nuestros cuerpos y que nos conduce muchas veces a ser débiles, desobedientes, tristemente. Se cumplirá esa profecía de que la muerte desaparecerá para todos nosotros. Por eso dice Apocalipsis, ¿te acuerdas? Apocalipsis 21, y ya no habrá más muerte, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego en el 55, Pablo usa esta figura retórica, ¿verdad? Esta prosopopeya en donde se toma una figura inanimada y se le da vida y se le habla con ella, ¿verdad? Como para darle fuerza a lo que se está diciendo. Y en el 55, ¿verdad? Que son no solamente textos inspirados, sino poéticamente hermosos.
Entendiendo estas cosas, Pablo le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, no tienes ya nada que hacer en contra de los hijos de Dios, al menos no definitivamente. Porque si viene Cristo, no tendrás poder sobre mí. Y si muero, el poder de Cristo me levantará otra vez y no me dejará quedarme en tus tentáculos. Y explica el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y Cristo venció estas cosas, venció la muerte con su resurrección, venció el pecado con su vida santa, venció la ley con su obediencia perfecta. Y como Él es en quien creemos, y quien viene a nosotros cuando le recibimos por la fe con arrepentimiento y nos justifica, y nos santifica, y nos regenera, y nos reconcilia, y nos adopta, y todas esas hermosas realidades de cuando aceptamos a Cristo, entonces, dice el 57, más gracias sean dadas a Dios que, ¿qué dice, hermanos? Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, creyendo en Él y apropiándonos de Él y aprendiendo en Él y confiando en Él y creciendo en Él, tenemos la victoria sobre estas dos realidades esclavizantes: la muerte física, el cuerpo pecaminoso. Por eso, así que, nos dice mucho, porque nos lleva a ver lo anterior, a comprenderlo y entonces a la luz de eso entender lo que sigue. Quiere decir que el Señor Jesucristo nos rescató de estas cosas que acabo de explicar: la muerte física, ¿verdad? La condenación, nos rescató de la esclavitud al pecado. Y entonces, hermanos, tenemos ahora esa bendita esperanza de la resurrección, y no solamente la resurrección física futura, sino que hoy podemos vivir en la realidad de una victoria, porque no estamos ya sujetos al cuerpo pecaminoso, a menos que nosotros le dejemos el dominio. Pero esta realidad, hermanos, fue la que el Señor Jesucristo anunció desde que estuvo aquí, cuando en Juan 6:40 decía Él, enseñando, que Él, su cuerpo, su carne y su sangre eran la vida del hombre, y que el que comiera de Él, bebiera de Él, no moriría eternamente. Y en Juan 11, cuando Él, antes de resucitar a su amigo Lázaro, le dijo a una de sus hermanas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que, así empieza nuestro texto. Así que, la firme perseverancia del Hijo de Dios es lo que Dios quiere para ti y para mí. La firme perseverancia en tu vida como hijo de Dios, como hija de Dios, es la voluntad de Dios, es su deseo. Para eso nos salvó, para eso envió a Cristo, para eso murió por nosotros, para eso resucitó, para eso nos promete la resurrección, para eso nos da victoria sobre el pecado, para que podamos vivir una vida de perseverancia como hijos de Dios. Esa es su voluntad, ese es su mandamiento, esa es su instrucción, ese es su señalamiento, su rumbo. Es algo que en temporadas de dificultad es difícil a veces de recordar, de tener presente, porque son muchas las situaciones, muchas las voces interiores, muchos los temores, muchas las causas de incertidumbre que nos dicen lo contrario. Pero el Señor nos dice, hermanos, desde el principio de este versículo, que su voluntad es la firme perseverancia de sus hijos. Es así que Dios quiere que perseveremos. Esto es así, hermanos, esta primera realidad es así por dos razones. Primero, porque, hermanos, perseverar, ser cristianos perseverantes, ser hijos de Dios perseverantes, es lo mejor para nosotros. Es lo mejor.
Es el mejor camino, aunque no es el más fácil, pero es el mejor camino. Es una opción, ¿verdad?, predilecta, de la que no deberíamos de dar lugar a duda. Yo sé que no es fácil, somos humanos, y a veces decimos, podré continuar, podré seguir adelante, podré crecer, podré servir al Señor, podré desarrollarme más, podré ver las bendiciones de Dios viniendo a mi vida, podré mantenerme en integridad, podré llegar a ser el esposo, la esposa, el padre, la madre, el hijo que Dios quiere que sea. A veces es difícil perseverar por diferentes situaciones, pero la voluntad de Dios es así porque esto es lo mejor para nosotros, ya que, como hemos dicho, nuestra naturaleza nos invita continuamente a rebelarnos y a debilitarnos, y las circunstancias que vienen no ayudarán. Por eso es lo mejor que nos propongamos ser firmes, perseverantes, aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Dice Proverbios 24:10, búscalo ahí en tu Biblia, por favor. Proverbios 24:10, que nos habla de esta virtud también, hermanos, aunque en la versión que usamos, la Reina Valera 60, lo dice de una manera y la versión de las Américas lo vierte de otra manera. No cambia el contenido, pero sí nos permite comprender un poco más el sentido del texto. ¿Qué dice el 24:10 de Proverbios en nuestras Biblias, hermanos? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Sin embargo, el contexto del 11 y del 12 es un contexto no tanto de trabajo físico o material, si te fijas, sino habla más bien del campo espiritual, porque viene hablando de la salvación de los que están en peligro, viene hablando de las realidades que pesan sobre mucha gente y sobre el llamado a que nosotros le hablemos a la gente del camino de salvación y que daremos cuenta de eso. De eso habla el versículo 11 y 12. Entonces, es muy interesante que, tomando en cuenta ese contexto, la versión de las Américas, ¿sabes cómo lo vierte este 24:10? Dice así: si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Repito, si fueres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Está presentando una actitud del hombre y una consecuencia. Dice, si cuando viene la angustia, la adversidad, la dificultad, eres débil y reaccionas con debilidad ante la adversidad, dado que por dentro tienes esa naturaleza pecaminosa y no estás eligiendo ser perseverante a pesar de lo difícil que pueda ser para ti, tu fuerza es limitada, acotada. O sea, te sientes todavía más débil. Pablo hablaba de eso, 1 Corintios 9, por favor, 25. Pablo hablaba de esa realidad y por eso da un bello ejemplo de ser un hombre que eligió la perseverancia como camino de vida, eligió la perseverancia como llamamiento de Dios personal, y dice 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, hablando de los deportistas físicos, de los fisicoculturistas, de las carreras de 100 metros, de 400, del triatlón y todo eso, dice, ellos a la verdad se abstienen para recibir una corona corruptible, una corona que se echa a perder, no importa que sea de algún metal precioso, pero en ese tiempo Pablo se refería a la estéfanos, ¿verdad? A la corona de olivo, y decía, ellos se esfuerzan por un reconocimiento y un honor, claro, pero cuya recompensa es corruptible, se echa a perder. Y dice ahí, pero nosotros los creyentes nos abstenemos y luchamos por una incorruptible. Y cuando habla de luchar, de abstenerse, está hablando precisamente de la perseverancia como cristianos. Así que dice el 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, anunciador, vocero para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice, hermanos?
eliminado. Pablo, con todo y sus dones, su trayectoria, su experiencia, la sabiduría que Dios le había dado, sus aciertos y todo lo que podamos sumarle a Pablo, porque fue un gran hombre de Dios, sabía que pesaba sobre él la realidad de que podía quedar descalificado porque por dentro la naturaleza pecaminosa seguía obrando y por fuera las dificultades seguían tratando de detenerlo. Así que él toma la decisión de abstenerse, de luchar, de entregar su vida, de golpear su cuerpo, dice aquí, para que no vaya a ser eliminado. Esto de asumir que Dios quiere que persevere yo y tú en lo que somos como hijos de Dios y en todo lo que implica, aunque sea difícil y a veces se sienta especialmente complicado, esto es lo mejor porque para nosotros es lo mejor personalmente, pero también, hermanos, es lo mejor porque el mundo necesita cristianos así. En el mundo hay muchas personas a nuestro alrededor, yo diría de cada 10, 9.5. ¿Por qué? Porque esa media que falta es un niño, ¿verdad? Pero una gran cantidad de personas vive sin Dios. Es abrumadora la cantidad de personas que vive sin el conocimiento de Dios. Somos, por la gracia de Dios, un remanente, un resto pequeño. Siempre ha sido así. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre un remanente. Nuestros temas de Apocalipsis están pendientes, pero el tema que sigue es el capítulo 7, que habla de los 144,000, un remanente en la gran tribulación. El mundo, hermanos, está lleno de personas necesitadas de Dios. Necesitadas de Dios, o sea, necesitadas de un cambio. Necesitadas de una vida diferente, necesitadas de una nueva mentalidad, necesitadas de un nuevo poder, necesitadas de una nueva esperanza para ver diferente las cosas, para entender que hay otros caminos diferentes a los que vienen siguiendo por la ignorancia y la dureza de sus corazones. Hay mucha gente necesitada de saber cómo se vive el matrimonio, cómo se obtiene victoria del pecado, cómo se enfrentan las pruebas, cómo se vive victorioso sobre las enfermedades. Hay mucha gente que necesita a Dios. Pero el plan de Dios consiste, hermanos, en que cristianos verdaderos se mantengan. No solamente aguanten, porque eso, aunque no es fácil, hasta cierto punto es fácil. Está todo bien feo afuera en la vida, tengo mis conflictos yo, tengo mis luchas en la familia, aquí como decía un juego, ¿verdad? Aquí me planto y ahí en la base te quedas, seguro. Y de aquí no me mueven y nadie me hace nada, yo tampoco hago nada. Hasta cierto punto es fácil mantenerse. Pero Dios no quiere solo eso. Dios nos salvó, hermanos, para llevarnos a dar fruto, para que seamos de gran bendición a muchas personas, empezando por los que están dentro de nuestra casa, en nuestras 4 paredes, sobre todo si se trata de nuestros hijos o de nuestro cónyuge. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, versículo 16. El Señor Jesucristo lo mencionó así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. Él nos puso, nos escogió y nos puso para que llevemos fruto, y que en ese llevar fruto permanente que habla de lo bueno que podemos producir con la ayuda de Dios a través de nuestra obediencia sincera, a través de nuestro crecimiento personal constante, a través de nuestro servicio y ministerio fiel, a través de nuestro liderazgo ejercido como Dios quiere en la casa, en la familia, en el mundo, entonces le hagamos bien a las personas. Él nos llamó, dice Mateo 5, 13 al 16, para que seamos sal que preserva de la corrupción y para que seamos luz que alumbra en las tinieblas. El Señor Jesucristo, hermanos, no ha cambiado de plan.
El plan sigue siendo que creyentes verdaderos se mantengan perseverantes y llenos de la compasión, del amor, de la fortaleza, de la verdad y del poder de Dios. Lleguemos cerca de los que necesitan esperanza. Lleguemos cerca de los que necesitan transformación. En un mundo que ha caído y que está oscurecido y que no verá la luz a menos que le llegue por medio de un creyente verdadero como tú y como yo, es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad y un privilegio enorme. Este mundo, hermanos, está sufriendo convulsiones, está sufriendo de muchos sucesos complicados, duros e inevitables. Y aunque no todo es una tragedia en el mundo caído es difícil y no va a haber cuartel donde algunas personas se puedan esconder, no solo de lo que está pasando afuera, de sus propios errores y debilidades, de sus propias dificultades mentales y emocionales que los llevan a caer una y otra vez en los mismos errores, desde niños hasta jóvenes y adultos. De esta realidad, hermanos, de perseverar y asumir eso como el plan de Dios para ti y para mí, de esto hablan distintas porciones en las que Pablo le aconsejaba a Timoteo, como esta, mira, 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Fíjate cómo empieza esta porción y cómo va avanzando el consejo de un apóstol, un cristiano, podríamos decir, consolidado, experto, y otro que está en la lucha y está iniciando y está buscando trascender para el Señor y hacer las cosas bien. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjate qué realidad pinta para los últimos días y por qué son tiempos difíciles. Porque un buen de gente está escuchando sin darse cuenta. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y ya lo advertía el Espíritu Santo que ese iba a ser un rasgo de los últimos tiempos. Y los que anduvieron en la fe, caramba, dice ahí, apostatarán de la fe. O sea que habrá muchísimos cultos y confusión a nivel espiritual. Son tiempos difíciles, dice el 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y mira, después de hablar de esta realidad del mundo ciego, esclavo de mentiras, dice, y bueno, también menciona la existencia de la verdad y que se puede conocer al final del 3 y el 4 explica, ¿verdad?, la bondad de Dios, pero dice el 6, si esto, ¿qué? Enseñas a los hermanos, ¿te fijas? El instrumento ahí está, ante la realidad del mundo así, si esto enseñas tú, Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo. Jesucristo está en el cielo y no va a venir audiblemente a hacer esta labor porque ha dejado cristianos en el mundo, ha dejado granos de sal, ha dejado focos que deben ser encendidos con el poder de Dios. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, fuerte, perseverante y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Esa es la vida cristiana perseverante, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y mira cómo aquí Pablo ahora se incluye y habla de los creyentes, de los siervos de Dios en general, y cómo está aquí argumentando que la razón de vivir como viven, de ser como son, de seguir como siguen, de ser perseverantes aunque venga lo que venga, es precisamente ganar a más, ayudar a más, dice. Versículo 9 y 10, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos,
O sea que esto es digno de que tú y yo lo escuchemos, hermano, lo asumamos, lo recordemos. Dice ahí que por esto mismo, de lo que viene hablando, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. O sea que si todos los hombres quisieran, si todos los hombres oyeran, si llegáramos a todos los hombres, habría ayuda y salvación en Dios para todos los hombres. Luego tiene que agregar Pablo una frase que habla de la realidad. Mayormente dice, de los que creen. Y los que creen son aquellos a los que otros cristianos llegamos, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir iluminada por el Señor, con nuestro valor para hablarles de la verdad y llamarlos a que crean, con amor, con fe, mayormente dice de los que creen. Y sigue insistiendo en la perseverancia Pablo y le dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La vida virtuosa, la vida cristiana, entre tanto que voy, perseverancia. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, dice Pablo, pero ahí hay una figura de la venida de Cristo, de este tiempo en que el Señor se fue y mientras regresa tenemos que estar perseverando en cosas muy específicas que la Biblia nos dice y que muchas veces no tienen nada que ver con las invitaciones de este mundo secular. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, crecimiento espiritual, desarrollo de la vida con Dios, desarrollo de la relación con Dios, la exhortación, tanto recibirla, escuchar las predicaciones, escuchar el consejo, buscarlo, como darla, alentar a otros, enseñar a otros, instruir a otros. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, esa instrucción detenida, calmada, empezando por darla a mi esposa y a mis hijos y extendiéndome a darla a otros a los que yo pueda llegar con la ayuda de Dios. Y si no sé hacerlo o no he madurado lo suficiente, entonces avanzar en eso, perseverar en lo primero para llegar al ejercicio de mis dones y de mi vida, hermanos. Y si no tengo la capacitación, pues buscarla, recibirla, para entonces perseverar en lo que el Señor quiere. Y dice ahí el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice aquí el Señor a Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí están los dos motivos por los cuales Dios nos dice que su propósito es que asumamos, que su voluntad es que seamos perseverantes y que hay que asumir eso como algo para mí. Y salir hermano, salir hermana, joven, salir de esos embrollos mentales, salir de esos intentos que el diablo hace constantemente y que las circunstancias me sugieren para quedarme apagado, inactivo, inoperante, sin desarrollarme más y sin hacer la voluntad de Dios, sin proceder a ello, dejando que otras metas seculares se metan en mi corazón, dejando que otros estorbos me detengan, dejando que mi propia carne me haga pensar que ya no puedo ir más allá, deteniéndome por los miedos de lo que podría suceder o la incertidumbre al no estar confiando plenamente en Dios y resolviendo eso para entonces seguir, frenándome por la falta de, es que me falta tiempo, es que me falta dinero, es que me falta fuerza, es que me falta edad, y muchas excusas vienen para no persistir. Y ahí están las dos razones. Persiste en esto, porque si lo haces, tú mismo te vas a salvar, vas a ser bendecido, pero también vas a ser un medio para que otros alcancen la bendición de Dios por medio de ti
con tu ayuda, directa o indirectamente. Porque muchas veces hacemos cosas que no sabemos cómo Dios las va a usar y edificamos a alguien que no sabemos cómo Dios también lo puede usar en el futuro. Solo en la medida que somos perseverantes como hijos de Dios, el mundo caído a nuestro alrededor tiene esperanza. Esa es una de las reflexiones más importantes que quisiera compartirte en esta noche, porque estamos viendo la desesperación de un mundo caído. Y estamos esperando muchos de nosotros con un falso engaño de Satanás, que Dios va a hacer las cosas de alguna manera. Pero no es así. Dios nos quiere usar a nosotros. Dios quiere valerse de cristianos que comprendan esto. Dios quiere valerse de creyentes que sigan el camino que Dios ha trazado y que aunque crean o piensen que es muy poco lo que van a lograr, o que se han tardado mucho en lograrlo, o que quién sabe si de tiempo, o que la necesidad es muchísima, que se levanten de esos argumentos falsos en la mente, de esas fortalezas, y avancen en la voluntad de Dios con su ayuda y su poder, con humildad, pero también con valor, con fidelidad, y que se dispongan a llevar fruto y que quieran decirle al Señor: enséñame a ser un cristiano perseverante, fiel, fructífero, creciente, enséñame, ayúdame, cambia mi corazón, cambia mi mente, no me dejes como estoy, Señor, transfórmame más, santifícame más, edifícame más, madúrame más, porque no quiero seguir siendo como soy. Quiero avanzar, no quiero solo estar, quiero crecer, no quiero solo aguantar, quiero proceder, no quiero solo esperar, quiero ir adelante, no quiero sufrir los cambios, las circunstancias, quiero promover cambios en mí y en otros, empezando en mi familia, que buena falta nos hace cambiar en muchas cosas, y si no sé hacerlo, necesito buscar la sabiduría del Señor y la ayuda de Dios y de otros creyentes. Porque no solo el mundo tiene esperanza, queridos hermanos, si nosotros perseveramos, también nuestras familias, nuestros hijos. Y como familias, como cristianos perseverantes, atraeremos familias persistentes en nuestra vida, en nuestra sociedad, y seremos una iglesia perseverante. Si hoy 5 o 10 creyentes, varones, damas o jóvenes delante de Dios, reconocen que Dios les está llamando a levantarse de ese pensamiento, de esa inactividad, de ese temor, de ese estancamiento, y en su gracia, porque no hay otra manera, se convencen hoy y vuelven a despertar a la realidad de que Dios quiere que sigan adelante como creyentes, creciendo y sirviendo al Señor, madurando y capacitándose con la ayuda de Dios. Entonces ahí hay un potencial cambio para 10 familias. ¿Qué le dijo, te acuerdas, Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aunque parezca un proceso lento, mi esposa y mi hijito y mi hijita que apenas viene en camino no tienen esperanza, o no tienen la misma esperanza si yo, varón, no asumo que la voluntad de Dios para mí es que yo persevere. Y me sigo dejando llevar por tantas cosas que me han mantenido ahí, temeroso, apagado, dubitativo, lento en cuanto a algunas cosas, porque hermanos, la vida cristiana y la vida de servicio no se acaba con la operación física de una congregación. Si bien reunirnos, congregarnos y tener esa libertad que necesitamos y anhelamos propulsa mucho y ayuda porque es parte de lo que Dios quiere,
no es lo único, ni siquiera es lo primero, porque lo primero es nuestra relación con Dios, nuestras prioridades en orden y nuestra personal devoción para que Dios nos lleve a hablar de Cristo, nos ayude a brillar en la casa, nos ayude a ser fieles en lo que estamos haciendo, nos ayude a hacer las cosas con motivaciones correctas, nos ayude a ser realmente íntegros en todo lo que estamos haciendo y además, ¿por qué no desarrollar un ministerio en la iglesia o a través o a partir de la iglesia? Así que, cuando perseveramos, cuando asumimos que la voluntad de Dios es que perseveremos, no solamente nosotros vivimos mejor, sino que también aquellos que nos rodean, empezando por la familia y siguiendo por otros más que un día nos conocerán y nosotros llegaremos a ellos, también, hermanos, van a tener esperanza, se incrementa la posibilidad de hacer la voluntad de Dios, de hacer el bien en la vida de otros. Así que, hermanos, esa primera frase, así que, nos habla de esta primera realidad en donde nos quedaremos hoy. Primera a los Corintios 15, 58. Así que, claro que esta realidad la hemos tomado de la frase en conexión con lo que dice el texto y lo que hay atrás. Pero si pudiéramos resumir, hermanos, lo que enseña la frase así que, podríamos decir que Dios nos ha dado victoria sobre la muerte y el pecado porque quiere que asumamos la perseverancia firme como hijos de Dios, la perseverancia firme como la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a ponernos a cuentas con Dios, vamos a pedirle de su ayuda. Padre Santo, tú quieres, y es tu voluntad a pesar de todo, a pesar de los estorbos externos, las luchas internas, que cada uno de tus hijos asumamos la firme perseverancia como tu voluntad para nosotros. Y por más añejos que sintamos los problemas, y por más enredados que sintamos nuestros sentimientos, y por más lejanos que sintamos los frutos, y por más difícil que veamos el panorama, tú nos estás llamando a ser cristianos persistentes, como tus hijos, como siervos, como luz y sal, como todo lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a empezar a tomar decisiones en función de esto que tú quieres para cada uno de nosotros. Así, en actitud de oración, querida hermana, hermano, joven, estás asumiendo que la voluntad de Dios para ti es que perseveres como hijo de Dios. ¿Entiendes, hermano, hermana, la importancia, la trascendencia que esto puede traer a tu vida, a tu familia y a otros? ¿Comprendes que tú puedes ser y Dios quiere que seas un medio, un instrumento a corto, mediano y largo plazo para generar bienestar de parte de Dios a tu familia, a tu propia vida, a tu familia, a la de otras personas? ¿Crees eso? ¿Cómo está ese asumir la perseverancia como la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo está en este mes de junio del 2020, en medio de lo que estamos viviendo y experimentando? ¿Está esta virtud y esta voluntad, este rasgo de la voluntad de Dios para ti? ¿Está descuidado? ¿Está tirado a un lado? ¿Está ahí dejado? Y si es así, ¿no quisieras que volviera a ser una realidad viva y fresca, pujante?
una realidad que experimentes en tu corazón y en tu mente, porque esa es la voluntad de Dios. Para eso nos dio victoria, para eso nos salvó, para eso nos ha prometido lo que nos ha prometido, cosas tan grandes como una resurrección corporal y una vida eterna a su lado. Así que, si tú reconoces que la perseverancia es algo que has estado dejando de lado y has soltado tu relación con Dios, has descuidado tal vez tu lectura bíblica, has disminuido tu tiempo y tu manera de orar y de buscar al Señor en oración, tal vez tu ministerio personal como creyente también se ha quedado por ahí en el camino, o tu obediencia personal al Señor, no lo sé, tu llamamiento al ministerio. ¿Por qué no le pides hoy al Señor que te renueve en ese propósito? ¿Y por qué no le dices: Señor, yo asumo que a pesar de todo y en medio de todo, tu voluntad es que yo siga adelante y tú has provisto recursos y medios para que así sea? ¿Por qué no renuevas ese propósito en tu vida? Señor mío, tú conoces los corazones de cada hermano y hermana que está oyendo esta enseñanza y que estás tú impactando a través de tu palabra, de tu llamamiento. Y yo quiero interceder por esos corazones que tú sabes quiénes y cuáles son, que en el fondo de su ser se dan cuenta que tal vez están solamente ahí pasándola, esperando, pero las dificultades externas, internas les han hecho soltar algunas cosas importantes y no están perseverando en ellas. Te pido por ellos, te pido por nosotros, porque queremos ser cristianos perseverantes, ser de bendición en la casa y fuera de la casa, a quien tú nos lleves y a quien nos permitas alcanzar. Te pido que nos fortalezcas, Señor, y que tomes en tus manos nuestras necesidades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.